Ahí está. Bueno, ahora sí. Sí, la clase la subimos a YouTube. No sé si pudieron acceder al link de la clase anterior, por las dudas, que está en el campus, en la parte de clases grabadas. A ver si me deja ponerles el enlace acá. Hola, Moni. Ahí está. Mi cara en el video es terrible, pero sí, está cargada. Yo por lo menos la puedo ver. Bien. Díganme cualquier cosa. Sí. A ver, les paso por las dudas el enlace, si no, por acá. Compartir, a ver si me deja desde acá. Si me deja abrir. No, ahí estoy tratando de abrir el enlace. A ver, si entran por el campus, a esta pestaña que está acá, deberían poder ingresar, a ver ahí si se abre, sí. Les debería aparecer lo que sería el videíto, apretan play y ahí se abre como en el campus. Y si alguien no puede entrar, avísenme que pido el link y se los paso para que lo puedan ver por YouTube. De paso te pregunto, Ivana, la clase Lo estoy 2. poniendo en sala de espera. Nunca lo van a ver. Ahí. Ahí, perdón. Sí, Rubén, decime. No, la clase 2, fíjate después que quedó. Nada, puse solo los títulos de los 3 temitas que vamos a ver hoy, pero quedó no mostrado a los estudiantes. No tengo idea Porque quedó oculta. A ver, a ver si me cómo se deja activa, editar. pero bueno, Sí, ahí ya nada, la eso estoy mostrando. a modo de repaso, ya que lo subimos ahí. Igual ahora les contamos un poco de qué se trata. Así que bueno, como siempre, las mujeres más cumplidoras, quiero decirlo acá, mientras no hay ningún hombre escuchando, excepto yo mismo, eh, todas al pie del cañón, como corresponde, siendo que creo que hoy se cumplen escasos 70 años del momento que por primera vez las mujeres votaron en Argentina, ¿no? 1951 fue la primera vez, ¿no? De poco tiempo hace, ¿no? Las mujeres tuvieron el mismo derecho. Bueno, y como siempre, obviamente, más responsables, más aplicadas, más trabajadoras. Te conviene. Y hoy Hoy te no, conviene y decirlo. hoy sí, y hoy no, y hoy obviamente, en este contexto no puedo dejar de decir. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me imagino que sí. Eh, esperamos unos minutos más, nos arrancamos. No, ya es tarde. Sí, Eh, estamos. capaz que tenemos que encontrar alguna manera así de que el enlace le llegue de otro modo. Lo que no me queda claro, Sandra dijo que no podía ingresar. No sé si el problema lo quiere compartir, Sandra. ¿No podías ingresar acá a este enlace o te daba algún O error? Sandra Karina. Bueno, arrancamos. El enlace tardó un rato. Capaz que en una de esas, sí, porque hay horarios que a veces por ahí cuesta más Entrar al ingresar. campus. Igualmente, cualquier inconveniente que tengan, recuerden que nos pueden escribir por el campus o por el mail, que lo vemos permanentemente, en especial, bueno, mientras estamos en la clase, como para ver si hay algún tipo de inconveniente, que bueno, nos puedan contactar. Ahí, Sandra, me llegó un mensaje tuyo preguntando si vamos a subir la clase anterior. Fíjate si con el enlace que te pasé podés abrirlo. Igual ahí te lo respondo también en el campus para que te quede el enlace.
Bueno, ¿arrancamos? Ahí Perfecto. la semana pasada habíamos, bueno, dejado un poco el tema en dar cuenta de la importancia de la comunicación verbal, claramente, ¿no? Esa que expresamos de manera escrita u oral a través de la palabra, pero la importancia de la comunicación no verbal. ¿Se acuerdan que vimos un videíto donde se veía la presencia de un grupo de gente en España en un barcito? eh, bueno, nos mostraba esta dimensión de la comunicación que es a través del canal visual ver la presencia de gestos, ¿no? Y un poco, bueno, era para empezar a ver la importancia, digamos, de este aspecto de la comunicación, ¿no? Vimos el canal visual claramente. No te quedó pantalla completa, te quedó como Ah, cerrado por las dudas. sí, gracias. Ahí Ahí está. está, ¿no? Pero también está, digamos, el canal auditivo que nos permite identificar, ¿no? Una comunicación que está más allá de lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso digo, es importante que antes de ver técnicas de oratoria, que es lo que vamos a ver más adelante, y algunos ejercicios, entendamos estos aspectos que hacen que no es lo mismo hablar amablemente que levantar el tono de voz, porque eso también está comunicando otra cosa, y bueno, y lo percibimos a través del canal auditivo, ¿no? O cuando hablamos muy rápido, o cuando hacemos silencio, este, digamos, estamos comunicando distintas cosas también desde el aspecto no verbal, y cuanto más desde la cercanía, por ejemplo, ¿no? Cuando tocamos al que estamos hablando, o nos mostramos lejanos, o estamos mirando para cualquier otro lugar, bueno, también transmiten muchas cosas. O cuando sonreímos, cuando nos encontramos con alguien, ese tipo de comunicación es tanto más efectiva que la propia comunicación verbal, ¿no? Entonces, eh, digamos, el origen de este tipo de comunicación puede ser muy diverso, ¿no? Entonces decimos, bueno, hay necesidades fisiológicas, ¿no? Nosotros podemos ir a otro país donde no conocemos el lenguaje, pero si tenemos hambre y nos tocamos la panza o hacemos un gesto para llevándonos la mano a la boca, vamos a estar comunicándonos también, ¿no? Obviamente las distintas culturas interpretan de distintas maneras este tipo de gestos, ¿sí? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual que la gente ponga los pies sobre la mesa, ¿no? Incluso me acuerdo, Obama tenía la costumbre, como presidente de Estados Unidos, muchas veces de dar entrevistas. Se ve que es una cosa cultural muy habitual de poner, incluso con los zapatos, los pies sobre la mesa. Y eso, por ejemplo, en la cultura musulmana es el signo de desprecio más grande que puede haber, ¿no? Es casi insultante que alguien en el lugar que come ponga los pies sobre la mesa. Entonces, hay cuestiones culturales que hacen que se lean de distintas maneras eh, a partir de las creencias o los hábitos sociales, ese tipo de comunicación, ¿no? Después tenemos otros usos de la comunicación verbal, eh, que muchas veces se usa para reforzar lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, Algunas veces son signos que tienen que ver con lo que estamos diciendo y refuerza. Vamos a tomar un café y hacemos así, eso nos sirve mucho como para ejemplificar también, vamos a ver más adelante en la oratoria, cómo contribuye a fortalecer el mensaje, o signos que son más inanimados o que guardan menos relación. Vemos ahí, por ejemplo, cómo cruzamos los dedos para desear suerte, que no es la misma relación unívoca que el cafecito que nos, ¿no? Simulamos cuando vamos a tomar un café. Pero lo que más nos interesa ver a nosotros son todos aquellos actos gestuales que no guardan relación con lo que estamos diciendo, y por el contrario, como comentamos la semana pasada con la serie esta, Lie to Me, no sé si alguno pudo ver algún capítulo, si alguno registró lo que comentábamos de esa serie de Tim Roth. Sí, sí.
¿Sí? ¿Quién lo pudo ver? Yo ya la había visto, no Blanca. la conocía. Uh-huh. Bianca, perdón. Claro, bueno, y ahí lo que se ve de esta serie es eso, cómo el tipo interpreta los mensajes contradictorios entre lo verbal y lo no verbal, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos. Cruzar los brazos mientras escuchamos puede tener que ver con que tenemos frío o puede tener que ver con una desaprobación, ¿no? Por eso también es importante el tema del contexto, ¿no? Bueno, cruzar las piernas puede significar prepotencia, timidez, inseguridad. Digamos, cada gesto tiene una lectura, y esto los psicólogos lo ven mucho, y en técnicas proyectivas ni que hablar, sobre, bueno, qué coordinación hay entre el lenguaje verbal y el no verbal, ¿no? También hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque uno de repente está cruzado de piernas o cruzado de brazos y puede simbolizar una cosa en un entorno u otra en otro. Por ejemplo, a veces el hecho de cruzarse de brazos, uno puede decir, bueno, está en posición de descanso o está poniendo una especie como de barrera, o también puede ser que uno esté tratando de generar calor porque tiene frío. Entonces, el contexto y el entorno también puede condicionar la interpretación del lenguaje no verbal o el lenguaje del cuerpo. Perfecto, porque tal cual lo que dice Ivana es esto, ¿no? ¿Qué variables influyen en la manera de entender? ¿Sí? Ahí admitimos a Anabela. Ahí está, sí. Hay una posición que es la posición de largada, ¿no? Que aparece cuando uno de repente quiere escapar de un lugar y que se analiza mucho también en el entorno de las ventas, cuando de repente estamos, por ejemplo, con un cliente que está sentado y ese cliente quiere huir de esa situación, entonces aparece como la posición de digamos, esta posición como de ir más hacia adelante de la silla y poner las piernas, digamos, en sentido como de alinearlas hacia el lugar donde, por ejemplo, está la puerta, y eso, si nosotros retiráramos el asiento, deja a la persona como, ¿vieron? Cuando está por largar en una carrera, entonces es esa simulación. Y eso significa que la persona de alguna manera quiere huir. Medio que el zoom para la dramatización es medio complicado, como que no me da el ángulo de la cámara para poder hacerlo, pero realmente está bueno analizar estas cuestiones de digamos, la postura que toma nuestro interlocutor frente a lo que sería un intercambio digamos, en materia de comunicación, ¿no? ¿Qué hace el otro desde los gestos que nosotros podemos llegar a interpretar como una situación, una sensación que está pasando por el otro, ¿no? Por el receptor. Perfecto. Entonces, hay, como decía Ivana, ¿no? Variables, cuestiones de contexto que influyen en esos actos no verbales. Bueno, entonces vamos a plantear, ¿no? Esa especie de, que se llama, vimos en el esquema de comunicación básica, que había una cosa que era el código. Bueno, la codificación. No siempre hay una relación directa entre el signo y el significado, y eso es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Las arbitrarias son cuando el acto no verbal no se parece en nada a lo que significa ese acto. Por ejemplo, ese tipo haciendo dedo, es una convención, creo que mundial, que todo el mundo sabe que esa cuestión que es arbitraria significa efectivamente pedir, como dirían los yanquis, un aventón, que alguien lo lleve. O icónica, como la chica, que también es un acto tal vez universal, pero que se asemeja más, como decíamos recién, con el propio acto de hablar por teléfono, ¿no? Te llamo. Cuando el acto no verbal se relaciona con su significado, se entiende de manera icónica, no arbitraria. Y bueno, claramente incluye el tema cultural, como dijimos antes, pero hay aspectos de la comunicación no verbal que son generales o mundiales, ¿no?
Eh, bien, pero bueno, para ordenar todo esto que estuvimos viendo de la comunicación, ahí se suma Mariano. Ahí estamos. Ahí lo admití, sí, sí. Bárbaro. Vamos a hacer una especie de raconto de las tres categorías, digamos, ¿no? De lo que es la comunicación no verbal. Una cosa es, después vamos a ir hablando del lenguaje, pero esto que suma mucho a cuando hablamos es, influye de la comunicación no verbal la forma, la manera en que entonamos, el ritmo, el volumen, los silencios, el timbre, todo eso se llama paralingüística, ¿no? Eso comunica mucho, y vamos a ver cuando vamos a hablar de los axiomas, en qué medida eso nos transmite un mensaje, como se llama metamensaje, ¿no? Un mensaje más allá de lo dicho. No es lo mismo que yo esté gritando cuando pido algo a que lo pida amablemente, ¿no? A que genere silencios en mi alocución, a que hable rápidamente, como dijimos hace un rato, ¿no? Factores asociados al lenguaje verbal. En el lenguaje verbal podemos hacer esa lectura. O, como vimos hace un rato, compartíamos con Bianca de esta serie, los factores asociados al comportamiento, ¿sí? La manera en que nosotros digamos, sí, hacemos gestos en la medida que vamos hablando. Nuestra expresión facial, nuestra mirada, ¿no? Cómo gesticulamos mientras estamos diciendo lo que decimos, insisto, muchas veces, y eso es una disciplina, una ciencia que se estudia, la kinesia, para deducir si hay complementariedad o contradicción entre lo que se está diciendo verbalmente y las expresiones del cuerpo, ¿no? La mirada, la postura, los gestos, la proximidad. Y finalmente, otra disciplina tiene que ver con lo que se conoce como proxémica, el espacio personal. No es lo mismo hablar con un amigo y la cercanía que tenemos con él, o un pariente, que con la relación de un jefe empleado o de un vendedor y un comprador, ¿no? Ahí, digamos, tenemos diferentes cantidad de metros que se estiman razonables, por eso digo que también se estudia en sí mismo, y tampoco es el mismo espacio de cuando uno habla al público, las diferentes interrelaciones establecen diferentes tipos de espacios. Vamos a ver algunos ejemplos ejemplos que encontramos en la web, que nos van a mostrar, nos van a explicar un poquito más estos tres aspectos, paralingüístico, el kinésico y el proxémico, que bueno, nos van a permitir entender mejor de lo que estamos hablando, ¿sí? Y bueno, no sé si querés complementar con alguna cosa. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende hasta ahora? Bianca puso... Sí, ahí justo que también hay persuasión teniendo en cuenta, digamos, el estilo o el tono del interlocutor, también es la vía de persuasión por la que conviene generar esta conexión. Creo que algo habías nombrado, ¿no? La vez pasada, Rubén, sobre Sí, persuasión. claro, Teniendo... eso lo vamos a retomar. Vamos a... perfecto. Yo me refería también a que Bull es una serie que no solamente toma esto de Lie to Me, de los gestos, sino que lo lleva más allá y trata de persuadir a todo un jurado, porque pasa todo en un jurado, o sea, y tienen que hacerle pensar lo que ellos quieren, o sea, a los abogados y a los presentes ahí. ¿Cómo se llama la serie?
Ah, Bull. No, Bull Bull, une. sí. Bull. Ah, no Toro la sería vi, en no la español. conozco, la vamos a googlear. Sí, justo estaba Bueno, haciendo eso porque no la conocía, así que nos tiraste un dato. Vamos a ahondar a ver de qué se trata. Ahí estaba googleando a ver de dónde. Se estrenó el 20 de septiembre del 2016. bueno, después la vamos a Así que, chusmear también. Buen sí, sí, dato, sí, sí. Bianca. Bueno, voy a compartir un videito que quiero que de alguna manera resume esta cuestión del componente paralingüístico que hablamos recién. Voy a compartir sonido y optimizar el clic de video. Espero que lo puedan ver y escuchar bien. Componentes de la comunicación paralingüística. Son los componentes que forman parte de la comunicación no verbal y nos proporcionan información a través de cómo se transmite lo que se quiere decir en oposición a lo que se dice literalmente con las palabras. Estos son: la latencia es el intervalo de silencio entre el final de una oración por una persona y el comienzo de otra por otra persona. La velocidad es el ritmo medido en palabras por minuto que debemos utilizar al hablar para que nuestro mensaje sea audible y entendible. El volumen de la voz sirve para transmitir emociones y para enfatizar algunas partes de los discursos. La inflexión es la elevación o atenuación que se hace con la voz quebrándola o pasando de un tono a otro dentro de una misma oración, con el fin de comunicar sentimientos y emociones. La fluidez o perturbaciones del habla. En este apartado incluimos las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones en las conversaciones diarias. El tiempo de habla es el tiempo que se mantiene hablando la persona. ¿Qué diferencias ves entre el volumen utilizado por la madre y el utilizado por el hijo? Ya has ido y no has recogido tu cuarto. Es mi cuarto, a ti no te importa cómo esté. Sí me importa, es mi casa y quiero que esté todo recogido. Vale, mamá, tienes razón, voy a recogerlo. Como es observable, la madre usa un volumen de voz más alto expresando su enfado con seguridad y firmeza. Sin embargo, el hijo al principio se muestra parecido a la madre, mientras que al final baja su volumen de voz mostrando sumisión y aceptación. ¿Qué matices notas al enfatizar en una palabra u otra en una misma oración? Quiero que vengas a casa. En este caso se muestra deseo. Quiero que vengas a casa. Ordena que vengas tú, no otra persona. Quiero que vengas a casa. Reflejando que vaya a ese sitio concreto, no a otro. En cuanto a la fluidez, veamos la diferencia entre un discurso fluido y un discurso con perturbaciones del habla. Ya que has sido diagnosticado de diabetes tipo 1, es importante que cumplas el tratamiento inyectándote insulina y midiéndote la glucemia antes de las comidas. Además, acuérdate de llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente. Bueno, ya sabes que has sido diagnosticado de diabetes tipo 1. Es importante que cumplas el tratamiento inyectándote insulina y midiendo la glucemia antes de las comidas. Además, acuérdate de llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente. En el segundo caso se nota cómo las perturbaciones son excesivas, causando una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad. Bueno, vimos un pantallazo enorme de estas cuestiones que tienen que ver con ese aspecto de la paralingüística. No importa que memoricen todos los aspectos, pero que sí tengan en Ahí se cuenta. escucha como un ruido, no sé si. Ah, ahí está, ahí. ¿Sabés qué es? El cooler de la notebook. Que a veces Ah, que se enciende el ventiladorcito. ¿Se escucha sí, ahora? porque era como un ruido, dije, pensé que primero que era yo y. No, ahí está, ahí está. No, decía que no es necesario, digamos, que recuerden todos estos aspectos, si bien están sintetizados en el cuadro que vimos. Las clases también, digamos, además de las grabaciones, van a aparecer en el campus. Tengan en cuenta la diferencia, digamos, en esos aspectos, ¿no? El tono, el ritmo, el volumen, los silencios, el timbre de la voz, cómo de alguna manera también influyen, sobre todo, en la percepción del mensaje, ¿no? Incluso este video que vimos tenía tanta información y era tan fluido y veloz que nos impedía obtener toda la información, ¿no? Y eso también comunica, ¿no? A veces
la comunicación tan abrumadora, lo planteo para los que lo piensan esto como una herramienta de venta, yo en la primera clase, también está comunicando algo, digamos, ¿no? Esa velocidad, esa comunicación abrumadora, pareciera querer decir, mira cuántas cosas te doy por este producto, y en realidad mucha información habitualmente desinforma, ¿no? Yo cuento habitualmente que me pasa a mí en mi trabajo, creo que les comenté, tengo a cargo un área de comunicación en un organismo que genera energía atómica, ¿no? La Comisión Nacional de Energía Atómica. No sé si saben para qué sirve la energía nuclear. En general, la gente no tiene mucho contacto con ese mundo, ¿no? 1 de cada 10 lamparitas que encendemos en casa proviene de ese tipo de energía, y se utiliza mucha energía nuclear para distintas aplicaciones, sobre todo en medicina nuclear. Pero bueno, la mayoría de los profesionales son físicos, son ingenieros nucleares, y cuando dan charlas, la complejidad es tal, claro, muy bien, Vivi, sí, somos una especie de Homero, de gente que está ahí en salas de control monitoreando el funcionamiento de las centrales nucleares. Acá tenemos 3, ¿no? 2 en Atucha, acá a 110 kilómetros, cerca de Zárate, Atucha 1 y Atucha 2, y una en Córdoba, que se llama Embalse. La de Springfield tiene otra metodología, otra modalidad, pero bueno, en el fondo provee también energía eléctrica, ¿no? Pero digo, cuando explican muchos de los profesionales con los que me toca trabajar, pareciera que el mensaje, por la complejidad, sin importar tanto lo que dicen, fuera: este tema es lo suficientemente complicado para que lo dejen en mis manos y ustedes se despreocupen sobre lo que nos puede pasar o las consecuencias de un mal uso de este tipo de energía. Y eso no está bueno, ¿no? Porque la gente, cuando escucha a alguien, se quiere llevar un mensaje en función de lo que se está diciendo. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Muchas veces estamos en actividades donde no importa a lo mejor tanto lo que se dice, sino el mensaje que nos queda a nosotros. Y eso es un tip importante para que ustedes, cuando tengan que hablar, tengan claro qué mensaje quieren que les quede a su audiencia. Así que bueno, como dijimos, los aspectos paralingüísticos sirven en ese sentido. Y ahora vamos a ver un videito sobre lo que significa la kinesia, ¿sí? Que es el otro aspecto. Ahí Vivi dice que piensa en Homero, así que... Sí. El ícono más importante en estos temas. Bueno, y hoy hablábamos del I2Me, así que vamos a ver un videito que nos cuenta un poco sobre ese mundo.
Bien. Bueno, no sé, ¿qué vieron ahí? Me gustaría también escucharlos o leerlos. Justo que hablábamos de esta especie de detective que usa técnicas basadas en esta disciplina, en la kinesia, para hacer lecturas de criminales. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? ¿Se vio bien? Bien. Ahí Sí, Mariano sí, dice sí. todo bien. Bueno. Bueno, esa es otra disciplina, como decía, que, digamos, nosotros lo vemos porque lo importante, cuando vemos los ejercicios y cuando podemos trabajar lo de oratoria, es articular todo esto, ¿no? Por lo que decíamos, los mensajes no verbales son un 65%, ¿no? En el total de lo que es la comunicación, que bueno, para nosotros pretende ser persuasiva, en el sentido que estamos hablando de la comunicación como una herramienta, digamos, de alguna manera, muchas veces de trabajo por parte de ustedes. Bueno, y Algo finalmente... que, no, quería justo Vale. mencionar un ejemplo interesante cuando uno de repente como orador está hablando y está también analizando qué pasa frente al auditorio, ¿no? Que esto es algo interesante. Bueno, a mí de hecho me ha pasado de repente estar hablando en un lugar y al ver al público empiezo a notar que la gente bosteza. Y de repente uno ve que... Y a veces no necesariamente, porque uno dice, bueno, un bostezo porque la gente se está aburriendo y bostezan justamente por eso. Y a veces no necesariamente es que la gente se esté aburriendo, sino que puede ser que en el ambiente falte oxígeno. Entonces, esa falta de oxígeno justamente en el espacio, muchas veces puede ser porque el aire esté viciado, porque la gente hace mucho tiempo que está en la misma posición, y es necesario como renovar el oxígeno, el aire del ambiente, y eso vuelve a hacer que las personas capten y presten atención de otra manera. A veces uno está en un lugar que de repente hay encierro, bueno, ahora es medio raro porque con el tema de los protocolos los espacios suelen estar más ventilados, pero a veces es muy común, especialmente en invierno, que de repente se cierra todo para evitar digamos, que entre frío, o que en el lugar la gente pase frío, que también es una incomodidad y eso uno lo puede detectar en el auditorio, por ejemplo, que la gente está como con los hombros fruncidos, entonces uno puede también decodificar qué pasa con la audiencia o qué pasa con el público, teniendo en cuenta estas variables. Y a veces simplemente es cambiar, como decimos en el caso del bostezo, 2 segundos, con que la gente salga 1 minuto y vuelva, ya automáticamente el aire se renueva y nuevamente pueden volver a prestar atención o seguir el eje discursivo con otras ganas, ¿no? Y van a ver que el bostezo termina y que todo vuelve a la normalidad. Eso es interesante también de codificarlo para que no quede como que, bueno, la gente se aburre cuando bosteza. No, hay que contextualizar a ver qué pasa. Bien. Lo bueno de lo que dice Ivana es que siempre hay que tener en cuenta esas señales del entorno, ¿no? Siempre que hablamos, por eso hablábamos la semana pasada de la comunicación, que no es solamente la voluntad mía de lo que yo quiero decir, sino también tratar de ver qué pasa con el otro, cómo reacciona, qué tiene para opinar, qué expectativas vemos que va teniendo, ¿no? Cómo va impactando lo que estamos diciendo. Y eso es clave, ¿no? Ese ida y vuelta. A veces, no sé si les pasa, uno se encuentra con gente que se pone el cassette y no para, y es muy abrumador lo que dice, y bueno, ahí no está viendo efectividad en el mensaje, ¿no? De hecho, también, volviendo a estos aspectos culturales que Rubén mencionaba al principio, es muy interesante también decodificar qué pasa con el impacto, ¿no?, de los gestos, de los símbolos,
de los colores, inclusive de un montón de aspectos que uno, digamos, permite vincularnos, ¿no? con interlocutores de otras culturas, desde lo gestual, desde lo que hacemos. Por ejemplo, el tema del saludo es muy importante, y de hecho hay disciplinas, por ejemplo el ceremonial y el protocolo analiza una rama de lo que se llama ceremonial comparado, que tiene que ver con lo que en nuestra cultura está aceptado y que quizás en otras culturas puede ser interpretado de otra manera. Por ejemplo, el tema de dar la mano. Uno está muy acostumbrado a que el saludo de dar la mano es como un saludo cordial para alguien que quizás con el que no tenemos demasiado vínculo o confianza, y estos saludos hay que contextualizarlos porque en algunos ambientes y en algunas culturas puede ser interpretado de otra manera. Por ejemplo, en las culturas islámicas, el hecho de dar la mano está bien aceptado solamente entre hombres, y no solamente el hecho de el género, que es una acción que condiciona, sino también qué mano dar. Si yo de repente, por ejemplo, soy zurda y de repente ofrezco la mano izquierda, es considerado un insulto. Y esto tiene que ver justamente por cómo desde la religión, desde la cultura, se considera los hemisferios del cuerpo. El hemisferio derecho es el hemisferio que se considera como el social, el puro, y el izquierdo es el impuro. Entonces, dar la mano izquierda puede llegar a ser tan malinterpretado que es como si literalmente me rascara una parte íntima a la vista de la gente y le doy la mano, y que vos decís, pero pará, con esa mano sucia me está dando, se interpreta así. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuestiones y aspectos por ahí muy finitos en relación a cómo interpretar, pero que en otra cultura puede llegar a generar una gran ofensa. Sí, Mariano. Estás muteado. Sí, también en el ámbito empresarial, por ejemplo, dar un ejemplo acá en Argentina, entre dos personas, no importa el género, porque acá es bien valorado de las dos formas, es primero la distancia del saludo con la otra persona en el apretón de manos, porque si vas muy cerquita es como que le estás invadiendo el espacio personal de la otra persona, y si estás muy lejos queda como que tenés que extender demasiado la mano y también queda incómodo. Después en el apretón de manos es no darla tan fuerte como para un exceso de confianza, ni tan flojita como para demostrar lo contrario. El hecho de mirar a los ojos a la otra persona en el saludo genera confianza. Hay un montón de otras cosas también que parecen un gesto sencillo, pero cuando lo analizás detalle a detalle, cada cosa demuestra algo, digamos. Por supuesto, por supuesto. De hecho, y volviendo al tema de las jerarquías, ¿no? En los diferentes ámbitos, por ejemplo, en Oriente, algo que es muy común es el tema de la reverencia. De la reverencia que no necesariamente es una reverencia marcada, sino que puede ser un ademán. Esto de inclinar un poquitito la cabeza es como un símbolo de saludo, y la inclinación tiene que ser más pronunciada, más marcada, cuando la persona, el interlocutor, tiene más jerarquía. Entonces, por ejemplo, a una persona mayor, la reverencia debe ser más marcada, más pronunciada, y por ahí alguien que tiene la misma edad, simplemente con una pequeña inclinación de la cabeza es suficiente. Lo mismo que, por ejemplo, para dar algo o recibir algo, vamos a suponer, por ejemplo, en el ámbito empresarial es muy común el intercambio de tarjetas personales, ¿no? Entonces, de repente, en Oriente hay que tener en cuenta que la tarjeta personal se toma, vamos a suponer, si esta es la tarjeta, la tengo que tomar de las dos puntas e inclinar, ahí no se ve, pero inclinar ahí un poquitito la cabeza, y la otra persona la va a tomar de la misma forma. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, la tarjeta no se entrega en mano, sino que se deja en el escritorio y el otro la toma de eso que uno dejó. Entonces son pequeños códigos que cuando uno los conoce, los analiza y los contextualiza, también hay como una cuestión de fundamentación de por qué esa cultura lo hace de esa forma y no de otra. Hay una frase que a mí me gusta mucho en relación a esto que dice: a donde fueres, haz lo que vieres, haciendo referencia a que uno tiene que primero analizar, investigar, ¿no? Las culturas o quiénes son nuestros interlocutores para luego actuar de manera correcta y no por ahí meter la pata. Esto no significa actuar, sino justamente no generar una mala experiencia en un primer encuentro. Volviendo a las frases, hay una que dice:
que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Entonces, la primera impresión es una, no hay forma de repetirla. Y si nosotros de repente generamos algún acto que no cuaja, ¿no? En la situación, ya generamos una mala predisposición por parte del interlocutor. Entonces, desde ese lugar siempre las variables controlables, que hay muchas de hecho, y poder marcar, bueno, cómo vamos a saludar, qué vamos a decir, cómo nos vamos a presentar, a qué distancia vamos a hablar, y si de repente vemos que algo genera un malestar, poder corregirlo va a ayudar a generar una buena impresión, en especial en el primer encuentro que después condiciona todo lo demás. Así que eso después lo vamos a estar profundizando, pero para introducirnos un poquito en el tema. Buenísimo, buenísimo. Yo retomando un poco lo que decía Mariano de las distancias, está muy bueno, que tiene que ver con ese aspecto que mencionábamos recién, que es el tercer factor que nos interesa asociado al mensaje, en la conducta, que es esto que se llama proxémica. Bueno, también encontré, no se ve muy bien, ¿no? De muy buena calidad el video, pero bueno, compartir algo que nos muestra por lo menos 4 tipos de distancias en diferentes momentos de comunicación. Y bueno, lo comparto acá también. Espero que se esté viendo y escuchando bien esto. Ahí va. Edward T. Hall, y que definió como la teoría interrelacionada del empleo que el ser humano hace del espacio como elaboración especializada de la cultura. ¿Quieres aprender a medir la distancia en los seres humanos? Hoy me ayudará Jennifer Lawrence a establecer los límites del espacio y la proxémica. Bienvenidos a Corporal Skills. Existen 4 tipos de distancia, dependiendo del espacio entre 2 personas. En primer lugar, la menor de todas, conocida como distancia íntima. Se trata de una distancia de entre 15 y 45 centímetros. Suele ser una situación de máxima intimidad con la persona, o también podrían darse en el otro extremo de un comportamiento agresivo o de combate. En segundo lugar, la distancia personal. Esta distancia es la ubicada entre 45 y 120 centímetros. Es la distancia convencional que aparece en fiestas, conversaciones personales o con compañeros de trabajo. Entre 120 y 360 centímetros se encuentra la distancia social. Esta distancia suele darse entre personas que tratan temas no personales o no se conocen bien como para entablar una distancia menor. Es la típica que encontramos, por ejemplo, en las entrevistas de televisión. Por último, está la distancia pública. Hablamos de esta distancia cuando existen más de 360 centímetros entre los interlocutores. Se suele dar en conferencias o charlas, cuando una persona se dirige a un grupo. Estas son las 4 distancias de las que podemos hablar. Pero hay que tener en cuenta que la proxémica además tiene un fuerte componente cultural, que debe ser tenido en cuenta ya que quizás ciertas distancias difieran según una cultura u otra. Conocer este componente cultural puede ser de vital importancia, sobre todo para conseguir objetivos en negociaciones o reuniones de trabajo, e incluso mejorar la comunicación intercultural en un mundo global como en el que vivimos. Muchas gracias por ver el vídeo, no olvides dejar tu like si te ha gustado, así ayudas mucho. Bien, bueno, retomando, como decía, un poco lo que planteaba Mariano, vemos ahí, bueno, hay otro tipo de distancias. ¿Qué les hizo pensar? ¿De qué se acordaron cuando vieron esto? ¿Lo relacionaron con algo que últimamente estuvimos padeciendo en relación a las distancias personales? ¿Qué pasó con eso? ¿Distanciamiento social con el COVID o qué? Claro. Esto que proviene de la teoría, bueno, ha tenido cierta distorsión, ¿no? Ahora la distancia social son al menos 2 metros, lo cual no quita que, bueno, nos venga muy bien, más allá de la rigidez de los centímetros que ahí se expresan, que hay diferentes tipos de acercamiento, ¿no? Algo que es interesante también es esta cuestión cultural, ¿no? De las distancias. De hecho, en los libros uno encuentra esta generalidad de que las personas que viven en zonas urbanas suelen tener distancias proxémicas, digamos, más cortas, y las personas que viven en zonas rurales, distancias proxémicas más grandes, más largas.
Y algo que fue muy, muy criticado en los últimos días fue el tema de, bueno, los argentinos solemos tener como esta cuestión de distancias proxémicas más estrechas, ¿no?, que otras culturas que por ahí mantienen más la distancia. Y bueno, de hecho, hace poquito, en el último viaje a Europa del presidente Alberto Fernández, hubo algunas cuestiones de análisis en relación a esta cuestión, ¿no?, de que el presidente, bueno, es argentino, tiene esa cuestión de acercarse, por ahí tocar, y que de repente otras culturas que son por ahí más frías suelen como rechazar, más teniendo en cuenta, bueno, el contexto. Entonces hubo algunos episodios donde bueno, se analizaba esta cuestión de los gestos de los interlocutores con respecto a los ademanes del presidente. Bueno, siempre los presidentes están como en el punto, en el foco social, visual, y suelen ser muy analizados desde este lugar. De hecho, algo que también pueden hacer es buscar, por ejemplo, en YouTube saludos presidenciales, y esto que decía Mariano de la mano, ¿no?, del tema de la fuerza, el tema de si tocamos el hombro del interlocutor, si damos la mano con una sola o damos con las dos. Bueno, son todos puntos focales de análisis para marcar también el tema del poder, ¿no? En general, cuando vemos el tema del saludo, si uno de repente dice hola y pone la mano de esta manera, obligás a que el otro la tenga que poner así, y eso genera en el otro un rol de sumisión. Esto es muy interesante también ver qué pasa si lo damos vuelta. Si yo voy y le digo a alguien, hola, ¿qué tal?, y hago esto, ¿quién hace esto? El que pide, ¿no? Si pido limosna, de alguna manera estoy esperando a recibir. Entonces, genero frente a mi interlocutor una posición de sumisión. Por ahí en Zoom no se aprecia tanto, pero esto a veces es ínfimo, y se analiza de esta manera, ver que hay gente que es muy dominante, que suele decir hola, ¿qué tal?, y da la mano de esta manera, obliga a que el otro sí o sí la tenga que poner con la palma hacia arriba. Entonces se analiza no solamente el factor fuerza, sino también el factor posición de la mano para ver bueno, el rol que cada uno cumple. Y después obviamente hay formas de neutralizar. Si de repente vemos que alguien me da la mano así, yo lo que puedo hacer es dársela y corregirlo. Y esto genera como una especie de pulseada en el aire, pero que marca el tema de los roles. O sea, todo es digno de análisis. Así que es un tema muy interesante que tiene, bueno, mucho paño para cortar, pero es súper interesante. Sí, Mariano. Me acuerdo cuando fue un caso de Néstor con Bush, que en un momento Bush estaba acostumbrado a agarrar el codo una vez que saluda. Entonces, como que quedó esa pica, y la otra reunión, no me acuerdo que había sido, el G20 o algo así, le dijo, esta se la voy a devolver, y lo primerió en ese gesto. Y ahí se da cuenta la relación de poder, y como que está en cada detalle, y la demostración de poder, como diciendo, yo te estoy observando cada punto que haces. Y en cuestiones de proximidad también, anclando con lo que decía Rubén, se notó mucho en el tema del colegio, que nosotros estábamos diciendo todo el tiempo, bueno chicos, no estén tan cerca, y cómo nosotros como animales de costumbre y la necesidad de apego, los chicos lo sienten y enseguida van al abrazo y se achica esa proximidad, y más allá del límite, eso trasciende el límite, es una necesidad ya humana el contacto. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que bueno, el protocolo forzado de la distancia social a veces hizo que, bueno, creo que mucho generó como una situación de incomodidad que ahora de a poco se va recuperando, pero que no llega a ser normal a lo que hablábamos siempre. Y también obviamente hay que ver el contexto. Si de repente uno piensa en el espacio proxémico íntimo, ¿no?, esta zona donde estamos pegados, y hablamos de viajar, por ejemplo, en el Roca, en hora pico, y bueno, todo el mundo invade nuestro espacio proxémico, es como que ahí la proxemia, chau, no existe. Entonces lo que hacemos es evitar el contacto, generando justamente el contacto visual, ¿no? Si de repente alguien está cerca y encima te clava la mirada, es como que genera una situación de incomodidad. Entonces uno cuando viaja y está apretado mira el techo, miras el cartelito que está el chicle pegado, y tratas de evadir esa situación incómoda de
sentir que tenés una invasión proxémica por parte del entorno social. Así que estas son cuestiones que también son dignas de analizar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí la admitía Sandra. Habíamos perdido, estaba Sandra, ¿no? Recién, sí. Sí, ahí está. Sé que se desconecta. Sí, sí. Para todos no hay ningún problema si se desconectan, que se vuelvan a conectar las veces que sea necesario, no nos molesta para nada admitirlos, ¿sí? Pero en Sí, algún lo caso mismo Ernie, no hay problema si a alguien se le hace tarde y se conecta más tarde. O sea, lo importante es que aunque sea un ratito puedan entrar, que no se pierdan la clase, más allá de que después queda grabada, siempre el intercambio en vivo le da otra riqueza, ¿no? Claro. al contenido que viendo la grabación no sé si es tan factible. Así que Claro. conéctense aunque sea 10 minutos, pero conéctense. Sí, ahí, bueno, Henry, vamos a... Ernie, ahí. Siempre Hernán. le cambias el nombre, pobre Yo Ernie. quería decirle Hernán, porque leo siempre mal. Es la Ernie, edad. vamos a retomar el tema de, que es el primer axioma. Claro, ¿sí? Estoy en las generales de la ley. Vamos a retomar este tema de que es imposible no comunicar, que es un buen aporte y se adelanta al próximo tema que vamos a ver. Pero bueno, antes de pasar a ese otro tema, vamos a retomar lo que estábamos diciendo y me gustaría entonces, ya que hay tantos aportes, que le podamos poner a estos comentarios que hicimos acá algunos ejemplos entre todos. Se ve como tapada la presentación, como que tenés algo abierto, puede ser arriba, como con unos... Aparece como arriba y a la derecha como unos rectángulos en negro. Acá no, ¿no? No hay problema, Sandra, no hay problema. Aprovecho mientras Rubén ahí comparte la presentación, que no quiero que se me pase, les voy a compartir por el chat el enlace a los cursos que hoy empezó la inscripción de los cursos de extensión universitaria gratuitos de la UNAV, así que si hay alguno que les interesa, está el de manipulación de alimentos, bueno, hay unos cuantos de diferentes temáticas, son todos gratuitos, y capaz que si a alguno no les interesa, pero saben de alguien que le pueda servir, bueno, ahí pueden compartir en las redes, están los flyers, como para que vean un poco más de info, en la web también, y ahí les pasé directamente el formulario con el enlace para la inscripción, que empiezan la semana próxima, esos cursos. Ahí se ve... Ahí, ahora sí. No, igual sigue estando como el cuadradito negro, pero... No sé qué será, che. Ahí como que se fue. A ver, compartí pantalla. Ponelo en modo presentación. ¿Ahí? Ahí se ve mejor. Sí, sí. Ahí se fue. Perdón, ahí me equivoqué. Bueno. No, quería ver si le podíamos poner ejemplos entre todos a esta cuestión de entender que el lenguaje no verbal también tiene que ver con el comportamiento y dice mucho. Y entonces dijimos, sirve para enfatizar, para dar coherencia, por ejemplo, ¿qué ejemplo se les ocurre? ¿No? El lenguaje no verbal que enfatiza lo que estamos diciendo verbalmente. Sí, dentro de lo que vimos. Vuelvo al ejemplo de la madre y el hijo. Te dije que ya ordenes, ¿no? O vení acá, o, ¿no? ¿Se les ocurre otro ejemplo? Escuchá bien lo que te voy a decir, ¿no? Claro. Muy bien.
Bueno, y después otros esos inconscientes, ¿no? Decimos un cafecito, cuando justo lo decíamos antes, hace un rato, ¿no? Que vamos al bar. Bueno, expresar sentimientos y emociones. A ver cómo la función no verbal nos acerca a esos sentimientos y emociones que se Exacto, el transmiten tal énfasis. vez sin palabra alguna, ¿no? Bueno, un poco como decía. Mariano, ¿vos trabajás en una escuela? Bueno, entre los chicos es muy habitual, ¿no? Esto que decía Mariano, que se acercan y se abrazan sin mediar palabra, ¿no? Esa manera de acercamiento afectuoso que tienen los jóvenes, entre muchas otras que se nos pueden ocurrir. Sí, sacarle cosas de la mochila al otro, el tema del buscar pelear por algo, o sea, sin decir nada, solamente una molestia, digamos. Buscar pelea porque están aburridos, eso se ve todo el tiempo. Totalmente. Sustituir palabras, ¿no? Bueno, acá cuando mis hijos abren la puerta, por ejemplo, que estoy estudiando clase, que es con el mero gesto de hacerles así, ya saben que se tienen que retirar. Orientar la forma en la que el mensaje verbal debe ser interpretado, ¿no? Esa cuestión de refuerzo, ¿no? Que sirve... no sé, Sí, por ejemplo, cuando decís sentate ahí, le señalás el lugar donde querés que se siente. No es en cualquier lado, donde yo te estoy señalando. Tal cual. Totalmente. O cuando el aire acondicionado está muy fuerte, uno dice, che, ¿no? Y se refriega los brazos, queda claro que hay algo ahí que no está funcionando. Sí, o entras a un lugar y decís, ¿no? Esos son de los peores. Los que afectan Claro. los sentidos son de los peores. Sí, de nada más feo cuando dicen además, está muy cerrado acá, pero ya sabes que Está un poquito caldeado el lugar. Claro. Así que bueno. Y ahí como Ernie decimos, habla de los silencios. Un silencio a veces comunica mucho más que una palabra. Sí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O el énfasis que le damos a una frase. El énfasis o la expresión. Claro. Exacto, exacto. De hecho, en el videíto, claro. No es lo mismo decir estoy enojado que estoy enojado. Exacto. Y darle un sentido. Exactamente. Sí, donde acentuamos, ¿no? Entonces, un poco para cerrar esta parte de la comunicación no verbal, la primera impresión se produce muchas veces en base a la expresión facial, eso lo decimos porque, bueno, como muchos de ustedes lo planteaban como una comunicación interpersonal de un primer impacto, yo siempre planteo el ejemplo de cuando vamos tal vez de vacaciones y llegamos y no sé, tenemos la suerte de hospedarnos en un hotel, y la persona que está atendiendo en el hotel, antes de hacer el check-in, está mirando la computadora y nosotros estamos ahí esperando que se nos atienda, ¿no? No media ninguna palabra, pero hay una comunicación clara, desinterés, desidia, cierto maltrato, desprecio, como quieran llamarlo, pero es una mala primera impresión donde esa comunicación obviamente dice mucho. Sí, Mariano. Algo cortito que me acordé antes de olvidarme. Me pasó que empecé en una escuela nueva y todos estamos con barbijo, ¿no? Entonces, este último tiempo que por ahí nos relajamos un poco y por ahí estando afuera nos lo bajamos un poco, te digo, mirá, al final, mirá cómo te cambió la cara, no te conocía. No sé si les pasó a ustedes como que te imaginás la parte de la cara y cuando lo ves completamente te cuesta reconocerlo o, mirá, eras vos, no te tenía. Sí, en especial con la gente nueva, cuando uno de repente conoce a alguien con el barbijo y de repente se lo sacan, es como que uno completaba la otra parte imaginándose, digamos, expresiones faciales o bueno, características morfológicas, ¿no? del rostro, que de repente cuando se lo sacan decís, pero pará, tiene la boca distinta, o tiene la mandíbula diferente, o tiene la cara más alargada, ¿no? El barbijo es como que condiciona, Claro.
es muy importante. Y el hecho también de todo lo que se oculta, en especial las personas que somos por ahí muy visuales, y los gestos simbolizan mucho, no es lo mismo analizar y decodificar el lenguaje no verbal de alguien que tiene el barbijo, que se ve solamente la expresión del rostro, que en otro contexto. O inclusive algunos factores que bueno, la medicina estética ha generado que se impidan, ¿no? El hecho de las patas de gallo, el botox, ¿no? Que de repente vemos a alguien que, ¿estás bien? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Y por ahí tiene toda la cara. Entonces, bueno, en algunos contextos el tema de las expresiones cuesta un poco más de codificarla, porque hay algunos que están medio duros o duras, ¿no? En relación a los gestos y a lo natural del rostro, ¿no? En el caso de los 3 hombres que estamos acá, por ejemplo, quien no nos haya conocido sin barbijo, se sorprende cuando nos ve con bigote y barba. A mí me pasa, por lo menos, que en algún caso me han dicho, no, tenías barba y bigote, bueno, pero ya volveremos a la normalidad. Bueno, entonces la conducta, como venimos diciendo, es una herramienta de comunicación muy poderosa que a veces desestimamos. Planteé lo de la predisposición de quien nos atiende atrás de un mostrador, sobre todo en un espacio más relajado, como el de las vacaciones, que muchas veces al generar una actitud negativa, al tener una actitud negativa, genera en nosotros también una actitud negativa, ¿no? La reacción es directamente proporcional a la actitud que percibimos del otro, ¿no? Por eso dice, también por una expresión sonriente contrasta con una atención más ruda, la actitud positiva se contagia, pero también la negativa, ¿no? Y eso, lo saben los que hacen cursos de venta muy bien, es muy importante porque ante cualquier situación negativa que pueda producirse por el servicio o el producto que ofrezcan, la predisposición del consumidor, del cliente, del otro, digamos, también puede ser más o menos indulgente, ¿no? Me cayó bien el vendedor, el producto o el servicio no es el esperado, pero mi reacción es menos agresiva, menos no sé, violenta, menos crítica, menos dura, menos cuestionadora que si me hubiera caído mal el vendedor, ¿no? Porque ahí armamos un combo importante. Y eso es esto clave, de que ¿no? la risa es contagiosa y la sonrisa predispone de una manera, no es lo mismo hablar a alguien y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que, hola, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Eso genera también una predisposición. Y después, con respecto a lo que es gestión por ahí más de quejas o de situaciones difíciles, si de repente alguien grita y nosotros respondemos gritando, justamente lo que hacemos es como avivar, en este caso, la situación incómoda y el malestar que se genera. Entonces hay formas de que si de repente alguien grita, uno lo que tiene que hacer es no, digamos, no copiar, o sea, no ir a la técnica del espejo, ¿no? Entonces neutralizar eso con otra situación, que bueno, después también vamos a estar profundizando un poco cómo manejar situaciones difíciles. Bien. Así que bueno, esto que decimos, ¿no? El primer contacto es fundamental. Nosotros trabajamos mucho también con gente que está en mesas de entrada o atención al público, que es la cara visible, ¿no? De una organización, una empresa, una institución, y esa primera impresión es fundamental, digamos, ¿no? Porque ya no es simplemente una cuestión personal. Ahí Bianca justo menciona también que un ejemplo para sumar, que en la serie Bull, bueno, también toca el tema de la ropa y de los colores que se usan y lo que comunican. Tal cual, de hecho también los colores y la interpretación de los colores es cultural, así que si uno, por ejemplo, piensa en, vamos a suponer, una novia, ¿de qué color se casa una novia? En general de blanco. En general de blanco, porque ¿qué simboliza el blanco?
Como pureza, algo así, sí. Sí. Exacto, la pureza, que tiene que ver con, digamos, aspectos ligados a la virginidad, ¿no? Esta cuestión como de la, o sea, la pureza, lo mismo que en gastronomía, ¿no? El color blanco denota limpieza, denota esta cuestión de que es algo pulcro. Entonces uno asocia el blanco con lo puro, pero por ejemplo, en Oriente, en algunos países orientales, el blanco es un color que se asocia al luto, así como nosotros asociamos el negro, el blanco se asocia al luto. Entonces, de repente, por ejemplo, en China, por ejemplo, entregar un regalo envuelto en papel blanco es como que a uno le dan un regalo envuelto en negro, vos decís, qué raro, medio de negro. Entonces, los colores, claro, el rojo, el dorado, exactamente. Que van a los países orientales. De hecho, las novias en India se casan de rojo, que es un color que justamente marca el tema de la buena suerte, de la buena energía, de los buenos augurios, así que tiene que ver con eso. Por eso es muy interesante el tema de los colores y del simbolismo, ¿no? de lo que generan más allá del contexto cultural. Bárbaro. Bueno, finalmente, para caer bien al interlocutor hay que saber escuchar, ya lo dijimos, eso que fortalece el vínculo. Bueno, la congruencia es fundamental, digamos, ¿no? Esas cosas, como dije al principio de la charla de hoy, vamos a ver la semana que viene algunos ejercicios, algunas cosas que nos van a servir para poder trabajar, digamos, ¿no? Esa idea de cuál es el mensaje que a mí me gustaría que se lleve mi interlocutor y cómo enfocarnos en poder lograrlo, ¿no? Bien, lo otro que queríamos ver hoy, digamos, para de alguna manera cerrar un poco los conceptos más básicos de la comunicación, ¿no? Lo que le da un poco más de los pilotes teóricos, si quieren, es algo que se conoce como los 5 axiomas de la comunicación, ¿no? Este tipo, Paul Watzlawick, a fines de los 60, aunque les parezca mentira ya hace mucho tiempo, pero que fue uno de los pioneros en dar cuenta de descubrir, si quieren ustedes, ¿no? Como si fuera un Colón del lenguaje, una especie de Cristóbal Colón del lenguaje. El tipo es psiquiatra, trabaja en la Universidad de Palo Alto, trabaja con esquizofrénicos y empieza a analizar qué pasa con la comunicación, ¿no? Entonces se da cuenta de esto de que es como una cadena. Aunque la gente no se dé cuenta, una conversación es una cadena que puede producir equívocos, ¿no? Por eso es un proceso de interacción constante. La comunicación se desarrolla mediante reglas, el tipo digamos, de alguna manera las descubre y las describe. Es para que se den una idea, no sé, una especie de Sigmund Freud del psicoanálisis, es Paul Watzlawick para la comunicación. Iba a decir estas cosas, ¿no? De los primeros días, aunque sea una cuestión tan natural para uno, que las aprende desde que nace, las reglas de la comunicación, pero no tomamos conciencia de ella. Y como nosotros queremos pensar la comunicación como una herramienta, esto que decíamos, no solo a partir del vínculo y de la interacción, sino como una cuestión que nos va a permitir la persuasión, si ustedes quieren, plantea lo que es el sistema, ¿no? Y escribe algo que se llama Teoría de la Comunicación Humana, de la cual nosotros vamos a ver muy rápidamente sus 5 principales axiomas, ¿no? Y esto. Sus 5 principales axiomas. ¿Qué pasó acá? Se produjo un silencio incómodo. No se vio nada. No, bueno, se produjo... ¿Qué entendés que pasó, Ivana? Que no se vio nada. El resto... ¿Entendió algo? ¿Se produjo un bache y un silencio incómodo? Si hubiera pasado en una clase normal, creo yo que estaríamos pensando que se olvidó lo que seguía. Pero como estamos en Zoom, por ahí pienso también que se colgó.
o se le fue el wifi. Hay varias. Buenísimo. Bueno, esto Ernie lo entiende porque fue el primero que lo planteó además en el chat. El primer axioma de comunicación. Ahí vamos a admitir a Camila. El primer axioma de comunicación que Ernie había adelantado hace un rato en el chat es: no es posible no comunicar. No es posible no comunicar. ¿Mm? Todo es comunicación. Un silencio es comunicación, cada uno lo habrá interpretado a su manera. Alguien podrá pensar, bueno, este muchacho se le produce una laguna, otro no sabe bien qué pasa, cómo sigue. Bueno, hubo un problema técnico, tecnológico, como quieran llamarlo. Pero toda conducta, o sea, es imposible no comunicar, porque toda conducta tiene carácter de comunicación y los seres humanos no pueden no conducirse, ¿sí? Esto es importante, aunque sea una premisa tan simple y básica, es un poco lo que decíamos con la persona que nos atiende en el hotel y no nos da ni 5 de bolilla al momento que llegamos. No hay una no comunicación. Algo está comunicando esa situación, ¿no? Esa incomodidad. Entonces, todo comunica, es un concepto que es muy importante, independientemente de que muchos conciban que la oratoria tiene que ver con el arte del buen decir. Estamos hablando de un concepto muy amplio de la comunicación. Cualquier conducta es comunicación y no puede haber no conducta. Eso es lo que nos va a decir Václav. ¿Hay cosas por ahí escritas? Está en Netflix. Están hablando de Bull todavía. Un ejemplo para sumar la serie Bull. Está en Netflix, en Prime, gracias. Cuevana. Sí, está. Se congeló, fue el intento de no comunicación y de no conducta que traté de generar. Bueno, lo segundo. Bien. Mariano quería decir algo, ¿alguien? No. Lo segundo es las interacciones. Bueno, la manera de escribir a lo mejor es un poco barroca, por eso vamos a poner el axioma tal cual lo escribió este hombre, pero vamos a explicar. Las interacciones tienen un nivel de contenido y un nivel de relación. Esto es importante porque también tiene que ver con cosas que ustedes ya adelantaron. Creo que Ernie por un lado, Mariano también dio cuenta de esto. Ahí vemos a un personaje diciendo: ¿alguien puede abrir la ventana? Este aire está asfixiante, ¿no? Un tono imperativo con el dedito. Y otro, de otra manera, el mismo personaje está diciendo: abrir la ventana, por favor, acá no se puede aguantar. Bien, entonces, otra vez, ¿no? El aspecto del contenido tiene que ver con los datos de lo que se dice, el aspecto de la relación tiene que ver con la manera de entender esos datos, ¿sí? La manera de entender. Entonces, es muy importante, porque a veces somos muy referenciales en relación a lo que nosotros decimos o alguien nos dice. Y lo que hay que interpretar es esa conducta que acompaña, ¿no? El cómo del mensaje, va a decir Václav, se transmite de manera no verbal, como estuvimos viendo hasta ahora, con la gesticulación, la mímica, las palabras, etc. El contenido del mensaje no es decisivo. Una persona amada y otra diada puede decirnos exactamente lo mismo y nosotros lo interpretaremos de manera diferente, ¿sí? Bien, el qué es una cosa, el cómo es otra cosa. Ese es el segundo axioma. El tercer axioma es, y ya se empieza a complejizar, ¿no? A partir de este tercer axioma, la relación entre los interlocutores está moldeada por la puntuación del desarrollo de la comunicación. Esto es lo que decíamos de la cadena. Dice, la comunicación es cíclica, ¿no? Hay un chiste que dice, bueno, el tipo se va todas las tardes a tomar una copa al bar porque no aguanta la esposa. Y la esposa dice, no lo aguanto más, todas las tardes se va a tomar una copa al bar, ¿no? Entonces, un poco cuál es el efecto y cuál es la causa.
yo le contesté mal porque el tipo me habló mal. Pero en realidad el tipo va a decir, yo te hablé mal porque vos me contestaste mal, ¿no? Entonces va a decir que en realidad este axioma tiene que ver con las causas y los efectos. Nosotros consideramos subjetivamente las cosas de una manera y nuestro interlocutor las concibe de otra manera. Las discrepancias en el campo de la acentuación son la raíz de muchos conflictos de relación, ¿sí? Entonces, A va a pensar que B lo maltrata. Ahora vamos a ver un ejemplo que nos va a explicar mejor, digamos, este axioma. Pero el tipo va a plantear, ojo con los círculos viciosos, ¿no? Como plantea estas interrelaciones en la comunicación humana, va a decir, ojo en pensar que lo que yo hago tiene relación directa con lo que él hace de manera unívoca, y en realidad los dos están pensando que el otro tiene la culpa de ese vínculo. La relación entre los interlocutores está moldeada por la puntuación del desarrollo de la comunicación, ¿no? O sea, digamos, no lo tenemos tan literal, pero es básicamente el equívoco que se produce en una cadena donde cada eslabón puede generar rechazo, conflicto en el otro. Ahora vamos a ver ejemplos de los cinco axiomas. El cuarto tiene que ver con la comunicación digital y la comunicación analógica, no como la concebimos hoy, que nosotros la primera clase dijimos, bueno, la gente de mi generación es una generación que se comunica analógicamente, el diario, y la comunicación digital es la que tiene más que ver con la informática. No, en realidad lo que va a decir en la década del 60, la digital tiene que ver con lo que se dice, es por ejemplo, la asignación de una palabra a un objeto. Sí, Claudia, te escuchamos. Sí, a mí me aparece en la pantalla como un rectángulo que no me deja leer, o es a mí nomás o es la No, compañera. a todos. Ah. Ahí es como una ventana emergente que Rubén tiene abierta y que si la mueve para un lado, como que a nosotros nos aparece como un rectángulo negro. Ahí te mandé recién por WhatsApp una foto, Rubén, para que veas cómo se está viendo. A ver. Creo que es el ahí más iconito de chiquitita. nuestras caras. ¿Viste que a la derecha nuestra nos aparecen las caras nuestras? Eso es. Sí, Es yo intentaba agrandar más y no sabía si era todos. Ahí ahora sí, nos tapa todo. Ahí. Ahora no. Ahí está bien, sí. Alguien dio en la tecla, porque me gusta mirarlos mientras Claro, es lo que tienes hablo. cuando compartís pantalla, que tenés que o poner en un costadito o algo así, porque si no te puede... Sí, Igual lo sí, raro no es me que di- nos aparezca como emergente a nosotros. Es rarísimo, ¿no? Bueno, gracias por el aporte. Perdón que interrumpí, pero no veía. No, genial, genial. Ahí, yo les miro las caras y cualquier cosa después te cuento, Rubén. Vos no, sí. está bien. No, porque capaz que levantan la mano o alguno se paga el... No, igual estoy se atento. desmutea, y me siento, siempre digo lo mismo, cuando hablo mirando la pantalla que estoy compartiendo, como un náufrago que lanzó una botella al mar con un mensaje que no sé quién está del otro lado tratando de recogerlo. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Porque no lo veo. Perdón, ¿no? Los que tenemos muchos años de docencia presencial, todavía no nos acostumbramos a una modalidad virtual. Así que bueno, decía, la digital es la que se asigna a una palabra un sentido, ¿no? Yo digo la palabra mesa, todos piensan en una tabla y las cuatro patas. El habla y la escritura claramente son digitales. Y lo analógico es el dibujo, que es más gráfico, que es un medio no lingüístico, y que bueno, fue el primero, digamos, en describir Waslavic también esta cuestión diferencial, ¿no? Entre la comunicación analógica y la digital. Y por último, el quinto axioma, cerramos un poco con este tema, es que la comunicación se realiza de manera simétrica o complementaria. Y esto es importante para que en la comunicación interpersonal tengamos claro que no es la misma relación la de un alumno con su docente o la de un jefe con su empleado, donde hay una
una asimetría, ¿no? en la comunicación, que él llamó complementaria, ¿sí? Que es muy distinta de la comunicación simétrica, que si bien es más horizontal, muchas veces entra en colisión o en competencia. Por ejemplo, un vendedor y un comprador, que pueden tener, digamos, al comprador no le va a gustar que el otro se muestre como superior, pero hay que bancarse en la relación simétrica la contradicción que puede aparecer entre uno y otro, porque aparece cierto ruido, a decir Juan Lavi, en la comunicación, ¿no? Lo que va a plantear en la complementaria es clara, la superioridad, la subordinación, hay roles sociales establecidos, el padre y el hijo, como hace un rato también planteaba Ivana, es una relación de subordinación, de complementariedad, y las que son equivalentes, de todos modos, si bien hay simetría, muchas veces se produce un ruido, ¿no? Bueno, ahí siempre hablando a las películas, no sé si alguien vio La Guerra de los Roses, una película de hace muchos años, donde tanto el marido y la mujer, ¿alguien se acuerda? Michael Douglas, no me acuerdo quién era la esposa, tenían una relación de simetría, y en vez de estimularse en esta suerte de competencia lingüística para mejorar, bueno, se terminaban matando entre los dos. Bueno, surge mucho, ¿no? Esta cuestión, porque aparece el conflicto en este último axioma que plantea Waslavi, ¿no? Ahora lo vamos a ver más claramente en un videíto que nos explica sintéticamente con ejemplos estos cinco axiomas. Esperen que lo busco por acá. Ya. Bien. Mientras lo buscas, Rubén, me hace acordar a, por ejemplo, uno de los ejemplos que pasa cuando hay una persona que es muy antigua o muy vieja con mucha experiencia y viene un jefe de arriba que es jovencito pero que tiene, no sé, títulos universitarios. Entonces por ahí se puede dar esa diferencia que hablabas. Sí, es un buen ejemplo. En los ámbitos laborales se da mucho eso, ¿no? Ahora, uno, por ejemplo, le puede decir al jefe, necesito hablar con usted para que me aclare cuál va a ser la tarea de la semana que viene, porque tenemos que ir a no sé dónde, y el jefe puede decir, bueno, ahora no tengo tiempo, hablalo con tu compañero y que él te explique. Y bueno, nos tenemos que bancar esa respuesta. Entonces vamos a ver a nuestro compañero y le decimos, che, explícame cómo es lo de la semana que viene. Ahora estoy con 20.000 despelotes, pero el jefe me dijo que me lo digas vos. Bueno, en 10 minutos te cuento. Entonces, hay una relación de simetría, pero donde también hay cierta conflictividad, como que en la complementaria, si bien se produce, es como que la asignación de roles establece, ¿no?, una diferenciación más clara. Y como el tipo labura mucho con conductas problemáticas, lo enuncia de esa manera. Si les parece, compartimos este videito y hacemos algunas reflexiones sobre lo que se ve acá. Es una explicación con ejemplos un poco de este tema, ¿sí? A ver si lo puedo... Compartir pantalla, acciones de la comunicación. Venga.
Vamos a ver esto. Bien. Bueno, en estos 3 minutos la idea fue un poco sintetizar. No sé si se entendieron los axiomas, puntualmente, tienen su complejidad, es verdad, pero como decía, es para el psicoanálisis el origen en los sueños de Freud, para nosotros son los axiomas de comunicación. Lo importante acá, para nosotros, es que se entienda que la comunicación tiene un componente muy importante en los aspectos conductuales, ¿no? La conducta es un factor de comunicación, ¿no?, de más peso todavía incluso que las palabras, de modo tal de que el primer aprendizaje es, entre comillas, no subestimar al interlocutor, pensando que con las meras palabras a veces alcanzamos a transmitir lo que nosotros creemos es un mensaje efectivo y que por un montón de circunstancias seguramente está siendo interpretado de otro modo ese mensaje, ¿no? ¿Entiende esto que decimos? Entonces, nos parecía importante antes de empezar a hablar de las palabras, que la semana que viene vamos a empezar a hablar de algo que se llama el storytelling, o cómo se construye un mensaje oralmente, cómo podemos trabajar lo discursivo, incluso algunos ejercicios, pero lo que nos interesa que no se pierda de vista es este factor, digamos, ¿no? Que a veces tenemos menos entrenado, ¿no? Porque esto de la oratoria es como aquel que quiere hablar, sobre todo los tipos que dan cursos de oratoria para los que tienen que hablar al público, lo piensan como un maratonista, ¿no? Dicen, bueno, yo tengo que entrenar a un tipo que tiene que correr una maratón, que para correr la maratón se tiene que ejercitar, tiene que hacer una X cantidad de horas de gimnasia, tal actividad física, recorrer tantos kilómetros, y después recién presentarse en la competencia. Es un poco lo que decíamos el otro día, en lo que se veía en el discurso del rey, ¿no? No sé si lo pudieron ver, la película, si la encontraron, donde el tipo lo entrena para ese mensaje final, que en definitiva, de todos modos, es un discurso leído. De hecho, hoy, perdón, Rubén, sí. De hecho hoy a las personas que de alguna manera tienen que estar expuestas públicamente, dar discursos, hablar, dar notas, o sea, la vorágine también de los medios de comunicación, hace que, por ejemplo, los políticos, los empresarios, se entrenen en media training, ¿no? Esta cuestión de cómo lidiar también con las acciones persuasivas, a veces manipuladoras, ¿no?, de los medios, y cómo salir airiosos, cómo de repente no caer mal o no reaccionar mal frente a lo que se llama una entrevista por asalto, ¿no? Esto de que de repente, bueno, queremos declaraciones y empiezan a ponerte los micrófonos cerca, y uno tiende a reaccionar, y por ahí frente a una situación de arrebato es como que uno reacciona medio mal, y esto puede ser mal interpretado. Entonces, bueno, cómo manejar, ¿no?, estas situaciones incómodas, y que muchas veces todo lo que es la oratoria está muy ligado a la dramaturgia, ¿no?, a la cuestión de bueno, cómo actuar frente a diferentes situaciones. O, por ejemplo, el impacto de la oratoria, o sea, lo que se llama oratoria con impacto, ¿no? Cómo de repente generar en el interlocutor frases pregnantes. Las charlas TED, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Cómo en poco tiempo dar un mensaje articulando un eje discursivo desde un lugar que genere en el interlocutor una instancia reflexiva, ¿no? Un buen inicio, un medio juego que de alguna manera alinee algunas directivas, y un final que deje al otro pensando. Es como la estructura básica del discurso, que obviamente según la intencionalidad que tenga el mensaje, se puede articular con algunas técnicas, bueno, que desde la oratoria, desde el marketing, desde la comunicación, se sugieren como para causar efectos, ¿no? Las cuestiones causa-efecto o acción-recepción, que son muy interesantes para ver qué pasa en el otro cuando hablamos. Bien, muy bueno lo de la charla TED, creo que nos va a servir como para que la semana que viene podamos entender un poco esto de cómo se construye un relato. Hay 2 charlas TED muy interesantes que se pueden ver en YouTube seguramente. Una es de Steve Jobs, cuando el tipo
da cuenta creo que lo invitan a una colación de grado en la universidad donde él estudió, donde da cuenta de su desarrollo, y otra del tipo que creó Airbnb. No sé si alguna vez alguno lo usó, en algún viaje alquiló algún inmueble, no sé bien cómo se escribe, algún domicilio, alguna casa, algún departamento por Airbnb. Sobre todo, bueno, la gente que viaja al exterior, ¿no? Que está muy instalado como una alternativa mucho más barata que un hotel, y eso lo inventó un tipo, y bueno, cuenta su historia con una estructura de relato en una charla TED que se nota, ¿no? Muy bien trabajada profesionalmente. Así que, bueno, eso es un poco el preludio para la clase de la semana que viene, donde vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De la estructura del relato, esa narrativa que Ivana recién mencionó, que permite construir de la manera más eficaz posible una narrativa. Y bueno, de paso, bueno, vamos a ver algún ejercicio también para interactuar más fuertemente, digamos, dentro de esta virtualidad que nos propone el curso, ¿sí? No sé si hay alguna cosa más, Iván, alguna duda, alguna pregunta al resto. Con respecto al enlace, bueno, no sé cómo estuvieron recibiéndolo, pero sepan que en el campus está invisible, ¿no? Sí, no sé bueno, les mandé un mensaje inbox, algunos nos dijeron que recibieron también ayer un WhatsApp con el link, y en el campus siempre el enlace recurrente, o sea que todos los miércoles a las 19, haciendo clic en el enlace del campus, deberían poder ingresar. Vamos, bueno, articulando, yo mandé un mail de recordatorio, no sé por ahí qué estrategia es la que les sirve para poder sumarse, o lo que les resulta más ameno. A veces uno guarda el link, después decís dónde lo guardé, así que bueno, que sepan que tienen como diferentes vías para poder conectarse. Genial, Mariano recibió el mail. ¿Recibiste el mail que mandé hace un ratito? Bárbaro, bárbaro. Cualquier cosa, guárdenlo y siempre se conectan con ese link. Yo igualmente les mando el recordatorio, pero por si acaso siempre entramos con el mismo enlace. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ya, bueno, trabajando un poco más en clase ustedes también con estos ejercicios. Así que bueno, buena semana para lo que queda, y nos estaremos viendo el miércoles que viene. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Hasta la Ya próxima. está despejado también en el campus la unidad 2, así que pueden entrar, mirar todo, cualquier duda, les vamos a ir subiendo igualmente contenido, como para que vayan practicando y trabajando. Así que bueno, nos vemos la semana próxima, y cualquier duda quedamos a disposición por mail. Muchas gracias. Nos vemos. Y chusmeen los cursos de creación, que están muy buenos, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau. Chao. Okay. Ahí te metí un WhatsApp, Iván. Sí, ahí estoy tratando de detener acá la grabación. Ahí está.